A continuación, te voy a explicar cómo acomodar tus imágenes, darle el formato a tu archivo para imprimir tamaño carta, tamaño tabloide, y te voy a comentar acerca de un par de herramientitas más, de funciones que tiene Illustrator, y finalmente, en la parte final del video, te voy a comentar acerca de cómo me envíes los archivos. Así que este video es un poquitito largo, pero toda la información que contiene va a ser muy útil para ti, para esta entrega final. Bueno, comencemos con la instrucción. Muchas gracias. Esta es la instrucción final para terminar de preparar su entrega del impreso de tu ilustración, que tanto trabajo te costó y tanto tiempo, pero espero precisamente que estés muy satisfecho con lo que has logrado. Si no lograste terminarlo todo, al menos que la parte que hiciste la hiciste muy bien, y eso también se aplaude. Entonces mi papá decía que un buen trabajo requiere un buen seguimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que precisamente muchas veces hacemos cosas muy bien, pero a la hora de ya darle la presentación final o de envolver el paquete, etcétera, es donde la regamos, y entonces pues gran parte del impacto que tenga ese trabajo, ese producto que hayas hecho, se pierde. Entonces, en ese sentido, por eso es este último video de indicaciones técnicas, de sugerencias y de una guía técnica para que tu impresión quede de la manera correcta. Y ahora, la siguiente sería el tamaño de tu página, de tu hoja. Esta hoja es tamaño carta, porque así la mayoría de ustedes lo que hicieron fue trabajar en un tamaño carta. Entonces, si este es tamaño carta, una de las impresiones que tienes que entregar es este tamaño carta. Entonces, lo que vamos a hacer es, ya la acomodamos. Ahora, hace falta dos cosas. La primera es, bueno, a mí en lo particular me parece que este blanco, este fondo blanco, no se ve tan bien. Si vemos la imagen extendida, me parece que el blanco choca mucho. Entonces, lo que puedes hacer tú es ponerle una base. En este caso, si yo tengo este objeto en el fondo rojo, bueno, pues quizá ponerle un color contrastante, podría ser negro, podría ser rojo. Vamos a hacer algo. Voy a crear aquí, estas son mis capas. Voy a crear una nueva capa. Esa nueva capa la voy a colocar abajo. Voy a bloquear las dos de arriba para no afectarlas. Y voy a hacer un trazo de una figura geométrica arriba. Y ahí estamos. Por ejemplo, esta duplicó el degradado que teníamos aplicado acá. Bueno, ahí por ejemplo quizá también me convendría, dependiendo de tu gusto y de tu estética como diseñador, si coloco este objeto y este objeto quizá yo le pongo un trazo de ciertas dimensiones. Si te fijas, estoy trabajando en una capa inferior, por eso aquí tú ves el rectángulo blanco, porque si yo muevo este objeto, ese objeto es blanco. Lo único que está trabajando es lo que estoy trabajando es el contorno. ¿Sí? Entonces, bueno, puedes hacer varias cosas. Esa es una. Voy aquí a reacomodarlo donde estaba. O también lo que puedo hacer es ponerle una sombra que llamamos drop shadow. Al español lo traducen como sombra de gota. Y eso se llaman efectos. Entonces, ahorita te voy a explicar cómo poner efectos. Ese efecto sencillo te va a servir para dos cosas. Para darle el último tratamiento, por ejemplo, a las sombras. ¿Ves aquí que la sombra es muy dura? Esta sombra es muy dura en el corte. Lo vamos a suavizar con ese efecto, por ejemplo, de drop shadow. Pero, ¿por qué no te lo dije antes? Bueno, no te dije antes el uso de efectos, porque si tú hubieras estado utilizando efectos para lograr ciertos acabados de tu ilustración durante la construcción, la computadora se empieza a hacer muy lenta, porque los efectos son otros cálculos matemáticos que tiene que ser la computadora y el programa. Y entonces iba a ser una tortura trabajar tu ilustración. Los que lo hicieron, porque algunos, bueno, pues vieron algunos tutoriales en YouTube o le preguntaron a algún amigo, estarán de acuerdo conmigo que cómo sufrieron, porque al meterle efectos, bueno, efectos visuales, desde antes de haber terminado, la computadora se volvió muy lenta y sufriste mucho. Entonces por eso lo hago hasta el final. Ahorita tengo este objeto. Otra cosa que me hace falta aquí es agregar la cédula. La cédula es esa parte de texto que en una obra que se expone lleva los datos del nombre de tu obra, cómo se hizo, los materiales, el nombre del autor, etc. ¿Cuáles son los datos que te voy a pedir que agregues tú aquí mismo en tu impresión? En el lugar que tú... Este es el texto de la cédula. La cédula
va a ir en letra de 12 puntos palo seco. Eso significa, ya sabes, que la tipografía no tenga patines. El título de la obra, tú vas a bautizar tu obra como quieras, dependiendo de la carga emotiva que te haya dejado este trabajo que realizaste o de tu creatividad. El asunto es que tenga un título. En este caso, el título va a ir entrecomillado, con estas comillas. Después el autor, que sería tu nombre completo, es importante. Si tienes algún seudónimo, lo puedes poner después de tu nombre. La técnica, en este caso, le vamos a llamar ilustración vectorial con base en una fotografía. Diagonal, esto significa que está, ¿cómo es la técnica? Es impresión láser digital y está sobre papel cuché brillante. Así es como lo vas a escribir. El tiempo de producción es otro rubro que quiero que pongas, y ahí vas a poner el número de horas efectivas que tardaste en hacerlo. Yo te pedí desde el inicio de este ejercicio que fueras anotando las horas que te tardaste frente a la computadora. Eso es importante para reflejar todo el trabajo que hay detrás y sobre todo para que tú te concientices acerca de cómo cobrar y cuánto cobrar un trabajo de este estilo, que te lo voy a platicar ahora en la entrega presencial que tengamos. Y finalmente, si tienes un logotipo personal, lo puedes agregar en tu cédula. Ese logotipo personal, algunos otros profesores en otras asignaturas o tú mismo ya te inventaste una identidad gráfica, le llamamos logotipo aquí para fines de que me entiendas. El nombre correcto es identidad gráfica, personal en este caso. Eso es lo que lleva. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, en este caso ahorita voy a copiar aquí el texto el texto. ¿Qué hago acá? Bueno, y aquí viene una parte, la parte final de herramientas de texto, de herramientas de Illustrator. La herramienta de texto que tengo aquí, le vas a dar un clic y te tengo que explicar aquí dos cosas. El texto en Illustrator, hay dos tipos de texto. El texto artístico y el texto de párrafo. De hecho, para explicártelo con precisión, voy a crear aquí un nuevo documento para que lo veas. El texto de párrafo y el texto artístico. ¿A qué le llamamos texto artístico? Bueno, yo le llamo texto artístico a esto. Tomas la herramienta, das un clic y sueltas. En ese instante te pones a escribir. Escribes texto. Texto artístico. Este texto, cuando usas la herramienta para texto, el texto funciona como en un procesador de palabras cualquiera. ¿Esto qué significa? Que yo lo selecciono, lo puedo seleccionar, puedo cambiar, corregir como si fuera Word, escribir otra cosa, es decir, lo puedo editar. Texto artístico. Cuando yo lo selecciono, también puedo darle los atributos que ya conocemos del texto. Puedo cambiar la fuente. Voy aquí a mostrarte distintas fuentes. ¿Cómo hago eso? Ese es un secreto que pocos saben. Ahorita te lo digo. Voy a darle un tamaño más grande para que lo veas tú con mayor precisión. Y para ver rápidamente el texto como los tipos de letra, lo que hago es selecciono mi texto. Aquí arriba me coloco en donde están las tipografías, en las familias. Doy un clic para que se seleccione la palabra y ahí en mi teclado presiono la flecha que apunta hacia abajo de las flechas de dirección o hacia arriba. Ajá. Texto artístico. Entonces lo selecciono, lo puedo mover, lo puedo redimensionar tomándolo desde los puntos de control. Este es el texto artístico. ¿Cómo lo obtienes? Repito, tomo la herramienta para texto, doy un clic sobre mi área de trabajo, suelto y ya escribo. Y selecciono el texto con mi herramienta de selección. Ese es texto artístico. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el texto de párrafo? Bueno, voy a eliminar este objeto. Y ahora, el texto de párrafo es diferente. El texto de párrafo, la misma herramienta que tengo aquí, le doy un clic, ya la tomé, me coloco dentro de mi área de trabajo y ahora, en lugar de dar un clic y soltar, voy a dar un clic, mantengo presionado el botón del ratón, del mouse, arrastro abriendo una caja para texto y suelto. La caja la voy a abrir del tamaño que yo creo que voy a necesitar para mi texto. Y entonces fíjate aquí como ahora si me pongo a escribir texto de párrafo, si yo empiezo a escribir,
la caja se empieza a llenar. Cuando se termina el espacio de la caja, el texto automáticamente saca guiones y sigue escribiendo. Voy a seleccionar esta caja para texto. Y ahora ve lo que va a pasar cuando yo lo quiero redimensionar. Lo que redimensionas es la caja de texto. Ve cómo va subiendo el texto. Si yo la empiezo a reducir, el texto se empieza decimos que el flujo se empieza a redistribuir el flujo del texto. Voy a repetirlo ahora con el texto que copié. Elimino esto. Voy a volver a hacer una caja para texto de párrafo. Selecciono la herramienta, doy clic, arrastro, abro mi caja, suelto. Y ahorita voy a ponerle un tamaño de letra más pequeño, en 12. No, un poco más grande, 18. Y voy a pegar, edición, pegar, el texto. Fíjate, ahí está el texto que copié de mi blog de notas que tengo acá, ¿te acuerdas? Este es mi blog de notas, lo seleccioné, lo copié y ahí está. Selecciono y ya esta caja que yo generé, ve cómo cuando empiezo a cerrar desaparece texto. Ah, pues porque como esta es una ventana, una caja para texto, automáticamente, como la caja es más pequeña que todo el texto que yo tengo, lo voy a abrir más. Cuando tú lo cierras, se empieza a quedar como atrás, de manera invisible, como por dentro de la ventana. Imagínate la ventana de una casa. Bueno, tengo una ventana grande y veo todo el interior de la casa. Tengo una ventana chica y ahí adentro sigue el texto, pero no lo puedo ver. Voy a dar un clic afuera para que notes algo. ¿Ves esta marca roja? Bueno, cuando tú seleccionas la caja, esta marca roja, me voy a acercar, siempre te va a indicar en una caja de texto que el flujo del texto está invisible. Es decir, que aquí atrás hay texto perdido, que no estás viendo todo el texto que tiene esta caja. Esta es una caja para texto, un texto de párrafo. Ahora, cuando tú ya despliegas y haces visible todo el texto, desaparece la marca roja. Ahora, ¿por qué aquí yo estoy cerrando y el flujo del texto no se mueve? Ah, porque aquí yo tengo puntos y aparte. Aquí termina este texto, tengo un punto y aparte, texto, y la caja es más grande que los puntos y aparte. Pero, si yo, por ejemplo, tuviera esto, y ve aquí como no hay punto y aparte y sí el texto está fluyendo de manera diferente. Ve, lo voy a empezar a cerrar y ve cómo empieza a fluir. Cuando el texto choca, pasa automáticamente abajo. Ve en este renglón lo que va a pasar. Llego y ya lo movió, ya lo cortó porque la caja es más pequeña. Así es como funcionan las cajas para texto de párrafo. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo este simbolito rojo aquí? Bueno, pues tienes de dos. O haces grande la caja para que tu texto se vuelva visible. O si tú quieres una composición, en este caso de 2 columnas, bueno, ahí tengo mi primer columna. Y lo que tengo que hacer aquí, tienes dos opciones. Una, doy un clic aquí con el símbolo rojo y ve, clic y suelto el mouse. Clic y suelto, muevo el mouse y ve cómo traigo cargando ya ese iconito que me indica que ya traigo cargando el resto del texto. Abro la caja, otra caja, suelto. Y automáticamente me dice, ah, aquí está el vínculo. Entonces ahora ve qué padre es esto, porque la caja, son 2 cajas para texto, pero están vinculadas, están enlazadas, están linkeadas. Y aquí lo que puedo hacer yo es, si yo reduzco esta caja, ve cómo automáticamente el texto invisible ya no se queda invisible, sino que se va a la otra caja. Voy a ir cerrando más para que veas cómo va pasando. El texto que hice técnica de ilustración vectorial se va a pasar acá. Y ahí estás. Yo puedo mover y desplazar mis cajas como yo quiera. Y esta flecha que ves siempre te va a indicar el enlace entre caja y caja. ¿Por qué es importante? Porque a veces tienes tantas cajas que se te revuelven. Y entonces tú de repente puedes pensar que este es el inicio y este el final. Pero cuando das un clic te indica, no, mi chavo, es aquí empieza el texto, aquí termina y se va para acá. Entonces ya lo puedes tú reacomodar. Esta es la explicación así de sencilla y rápida de texto artístico y texto de párrafo. Repito la diferencia. Para hacer texto artístico, selecciono la herramienta, doy un clic y suelto y escribo. Selecciono y ahí tengo mi texto artístico. Para hacer un texto de párrafo, selecciono la misma herramienta, pero ahora en vez de dar clic y soltar, doy clic, arrastro, abriendo la caja y suelto. Y ya ahí escribo. Bueno, estos dos son los 2 tipos de texto que hay en Illustrator. Entonces, aquí lo que necesitamos nosotros para
nuestra ilustración, ¿qué tipo de texto sería? Bueno, pues precisamente texto de párrafo. Doy el clic, abro mi caja y escribo. Aquí voy a seleccionar el texto. Aquí selecciono el texto y le doy el color. Y me voy para atrás. Ahí. Ahora, ¿por qué no estoy viendo cuando yo estoy seleccionando aquí? Acá doy doble clic y sí veo. Acá no. Doy doble clic y no estoy viendo lo que estoy seleccionando. ¿Por qué? Porque tú puedes decidir eso en el menú ver. En tu archivo, como son dos archivos diferentes, este tiene programado que no me muestre los bordes. Cuando yo le digo que los muestre, entonces ya me permite ver lo que estoy seleccionando. Cuando no quieres que se vea, le dices ocultar bordes, control H, y entonces yo ya sé que ahí, aunque le doy doble clic, aunque no se ve que está seleccionado, sí está seleccionado. Por eso es que yo ya cuando di doble clic, le apliqué el color y lo aplicó. Los voy a activar para no confundirnos. Ahí está. Entonces, selecciono el texto. Aquí en este caso, pues, no me convienen tantos puntos y aparte. Ahora, tú dices, bueno, ¿cómo puedo hacer? Ahí estamos. De hecho, no va ese texto de cédula. Me voy a acercar. Ahí estamos. Título de la obra. Yo aquí lo que haría es poner en negritas esto y esto no, o a la inversa. Tú aquí tienes las herramientas para texto, pero también puedes hacer que aparezca una ventana para texto. Con el atajo Control T aparece esta ventana. Esta ventana también no la vas a encontrar en el menú ventana. Aquí en las ventanas no la vas a encontrar aquí afuera, la vas a encontrar en este submenú de texto, aquí donde dice carácter, aquí está. Entonces aquí yo puedo seleccionar el texto y le voy a decir, ¿sabes qué? Yo quiero esto en bold. Ahí estamos. Igual esto en bold y así sucesivamente. Acuérdate que te pedí que el texto venga en, las instrucciones dicen letra de 12 puntos, palo seco. Entonces puede ser, en este caso yo estoy usando Mirror Pro, puede ser Arial, cualquiera que no tenga patines. A mí me agrada que se vea esto así, que sea el título de la sección en negritas. Puedes hacerlo así. Yo otra cosa que hago, por ejemplo, me voy a copiar esta, Control C. Me voy a cambiar a este archivo. Voy a eliminar esto y lo voy a pegar aquí. Ahí está. Se ve en blanco. Vamos a ponerlo en negro para que lo veas. Para explicarte la otra cosita. ¿Qué es esa otra cosita? Bueno, yo tengo este objeto. Aquí en este caso es blanco sobre blanco. Y se ve, bueno, pues X. Te voy a enseñar ahora dos cosas más. La primera es, yo quiero darle una sombra, un drop shadow a este objeto. Lo que voy a hacer es que le voy a colocar aquí un rectangulito, como cédula. Tiene relleno negro, contorno sin contorno, lo voy a invertir. Y esto, bueno, ya me encierra mi texto en esta tipo cédula. Y ahora lo que voy a hacer es, como este es un objeto independiente, es un rectángulo, ya lo vimos. A este objeto que lo tengo seleccionado, me voy a ir al menú Efecto. Está en la primera sección de efectos de Illustrator, estilizar, sombra paralela. La abro, le digo previsualizar. ¿Y viste cómo le empieza a calcular? ¿Y ves ahora lo que hizo? Hizo esta sombrita. La voy a cancelar para que veas. Este objeto ahorita no tiene relleno. Lo voy a rellenar de blanco para que sea más evidente. Obviamente tengo que mandar este objeto atrás. Ahí estoy. Entonces ya que está relleno, ahora sí le voy a aplicar efecto, estilizar, sombra paralela, previsualizar. ¿Lo ves ahí? Ahí ya lo notas. Le digo OK y me alejo un poquito para que veas. Y doy un clic afuera. Ahí está. Y fíjate cómo esta sombra paralela, ve lo que hizo con este desvanecimiento. Está súper padre. Pero se vuelven píxeles y ahí hay que tener cuidado. Se lo voy a aplicar acá ahora el efecto. Este efecto de sombra se lo voy a aplicar ahora a este objeto. Fíjate cómo está el corte. ¿Ves el corte duro? Aquí. Me alejo. Ahora sí. Me muevo. Ve. Tengo esta sombra. A esta sombra la selecciono.
Le digo efecto, estilizar, sombra paralela, ok. ¿Y ves lo que hace? Eso la desvanece, pero el corte lo sigo teniendo muy recto. Entonces, en este caso, me sirve si lo tengo sobre un fondo contrastante, pero ahorita no. Voy a deshacerlo otra vez y te voy a enseñar otro efecto que te puede ser muy útil para que este corte se desvanezca y se vea realmente como una sombra. Selecciono el objeto, efectos, y ahora me voy a ir a desenfoque. Y le voy a decir desenfoque gaussiano, que si tienes la versión en inglés se llama blur, y en este caso sería Gaussian blur. Le voy a decir previsualizar y ves lo que hace. Le voy a decir ok. Fíjate lo que hizo. Desvaneció ese contorno. Ay, ¿cómo fue? Control Z. Este contorno duro, desenfoque gaussiano, y ahí está. Me voy a alejar. Y entonces ve ahora cómo se ve. Lo voy a deshacer. Voy a reacomodar este objeto donde iba. Ahí está. Me acerco y ve lo que va a pasar. Voy a quitar esto. Selecciono el objeto. Efecto. Desenfocar. Desenfoque gaussiano. Ok. Y ve. ¿Ya viste? Lo deshago. Y lo vuelvo a hacer. Me alejo poco a poco para que lo veas. Y ves cómo cambia completamente. Lo voy a hacer en otro objeto. Para que veas quizá, por ejemplo, acá. Aquí está muy duro. Bueno, este efecto está bien aquí. Pero lo que voy a hacer es selecciono, efecto, desenfoque gaussiano. Ok. ¿Ya viste lo que ocurre? Me voy a alejar. Y ves ahora cómo se ve. Se ve mucho más natural, ¿no? Voy a deshacerlo. Lo vuelvo a hacer. Y ahí está. Bueno. Ojo, repito, estos desenfoques, estos efectos tienes que hacerlos hasta el final. ¿Por qué? Porque ahorita que lo quieras ampliar vas a ver que se va a tardar un montón de tiempo dependiendo de la cantidad de efectos que le pongas. Y listo. Esto sería como deberías de acomodar tu texto, los efectos finales para tu ilustración y va a quedar padrísima. De hecho, a este objeto, a esta foto, voy a sacar la capa que está. Esta foto la voy a seleccionar y le voy a aplicar el efecto de estilizar, sombra paralela, que sería drop shadow en inglés. Le digo, a ver, previsualización, ¿ya viste qué bonito? Ok, y ahí está, ya se ve padre, ¿no? Digo yo. Bueno, por supuesto, ahí no se ve nada bien con este espacio para mí. Ahí estoy quizá. No me gustan los espacios, entonces aquí le voy a meter un poquito el interlineado, ahí estamos. Y le puedes poner esto que hice yo acá, ¿no? Este cuadrito, a ver, lo voy a copiar. Pero como trae un efecto, lo voy a pegar y ve, ahí está. El objeto. Ahí está. Lo redimensiono. ¿Te fijas que se tarda ahora? ¿Por qué? Porque ya empezó como trae ese efecto, es lo que te decía. Enviar detrás. No. Vamos a hacer algo. Ah, claro. Pues sí, ya se fue hacia atrás, pero como es blanco, por eso es que no se ve. Selecciono todo. Negro. Sin relleno. Y ahora sí está. Si quieres, ¿no? A mí no me gusta. Yo no haría esto porque es un parchezote ahí. Sin embargo, bueno, ya ves que en las exposiciones a veces en las cédulas tienen este estilo. Quizá podrías darle un color contrastante o a la inversa, ¿no? Lo pones negro y el texto lo pones blanco. No sé. Ya ese es ahí se ve mejor. Ya esa es tu propuesta de diseño. Ahora, ojo, no le pongas fecha. ¿Por qué? Porque la idea es que este trabajo te sirva a ti para tu portafolio de trabajo y cuando, si es dentro de un año, 2 o cuando salgas de la carrera que tú quieras mostrar lo que sabes hacer en tu portafolio, por eso no le pongas fecha. Bueno, esta sería la parte entonces de darle el formato, los efectos y faltan dos cosas por explicarte rápidamente. En el lugar de impresión puede ser que no tengan la tipografía que tú usaste. Eso pasa mucho. Ya hiciste tu diseño con tipografía muy interesante, pero lo que hay que hacer aquí entonces es seleccionas la tipografía, te vas al menú texto y dile aquí abajo crear contornos. En inglés dice create outlines. Bien importante. Le digo crear contornos y entonces ya la tipografía se volvió curvas.
Es decir, ya son vectores. Claro, ahí tienes un problema, ya no lo puedes editar. Ya se vuelven objetos. Pero ahorita para preparar tu impresión es importante. Pero siempre acuérdate, respalda tu archivo. Ojo a los acentos también cuando escribas, por favor. Lo siguiente es, ya es tu archivo tamaño carta, lo tienes que salvar. Lo vas a salvar archivo, guardar como carta, para saber que es tamaño carta. Lo voy a crear una carpeta nueva aquí, que diga impresiones, para impresión. McLaren carta, y aquí como lo vas a llevar a imprimir a otro lugar donde no sabemos si tenga la tipografía, etcétera, etcétera, tienes que cuidar dos cosas. La primera, yo te sugiero convierte a curvas el texto, ahorita te explico, y la segunda, llévatelo en PDF. McLaren carta PDF, le digo guardar. Te va a preguntar, aquí es bien importante, para las entregas en plataforma estuve pidiendo que le dijeras el tamaño de archivo más pequeño. Cuando tú quieres una impresión buena, tienes dos opciones, impresión de alta calidad o calidad de prensa o estos otros, X1 o X4. Todos estos son para imprenta, calidad de prensa significa imprenta. Tú lo que quieres ahorita es imprimir impresión de alta calidad en escritorio. Esta es la buena para este momento. Para que pese poco, quítale la opción de conservar capacidades de edición del usuario, pero el riesgo que tienes es que cuando te lo lleves a imprimir, si quieres hacer algún ajuste, ya no va a ser tan fácil. Es decir, si le quitas esta palomita, pesa menos el archivo, pero ya no te va a dar chance de editar. Si se la dejas, si te da chance de guardar PDF, está guardando. Verificamos en el escritorio donde dice para impresión. Y aquí está el archivo, pesa 6 megas, está súper bien. Lo voy a abrir, le voy a dar doble clic para que se abra. Y ahí estamos. Y esto es lo que tú vas a tener. Me voy a acercar para que veas la calidad que tiene. Ahí está. Y ahí está. Así es como pido que lo entregues. Esta impresión la vas a imprimir tamaño carta. Y ahora, ¿qué hacemos con la impresión tabloide? Bueno, para la impresión tabloide, me regreso a Illustrator. Hay dos cosas. O puedes, con esta impresión tamaño carta, decirle al chico, pues ahora imprímela en tabloide y ahí en la máquina que haga la ampliación. Lo cual yo no sugiero, porque es una ampliación, en ese caso, digital, óptica digital, pero no va hacia el archivo. Y la otra es que, ahora me voy a alejar un poquito más, cambies el lienzo de tamaño, para que ahora ajustes todo esto a tamaño tabloide. ¿Y cómo le hago si ya lo tengo terminado? Bueno, aquí en mis capas, tengo mis 3 capas. Ahorita las voy a bloquear para no afectarlas. Lo que tengo que hacer es, me voy a alejar un poquito. Este es tamaño carta. De hecho, voy a sacar mis reglas y voy a poner unas líneas guía, pero necesito una capa que esté desbloqueada para poder poner mis líneas guía y que tú veas la diferencia. Este es mi tamaño carta. De hecho, ya que estoy aquí lejos, me di cuenta que el fondito estaba movido. Le faltaba un poco de tamaño para cubrir todo el fondo. Ahí está ya. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, para modificar el tamaño, voy a poner otra vez el candado. Para modificar el tamaño del lienzo a un trabajo ya hecho, lo que tienes que hacer, puede ser varias cosas. Una, aquí dice ajustar documento. Le doy clic y te dice, ¿qué es lo que quieres ajustar? Ahorita me quedo hasta aquí, cancelo, para que veas, si por alguna circunstancia no ves este botón, lo encuentras en el menú archivo, ajustar documento. Y aparece otra vez. En las versiones CS5 y CS6, que son un dolor de cabeza, el 5.5 y el 6, si mal no recuerdo, te aparece esto. ¿Qué necesitas hacer? Darle un clic aquí además donde dice editar mesas de trabajo. Le doy un clic y entonces ya aquí te dice, ok, ya estamos editando la mesa de trabajo. ¿Qué quieres hacer? Y ve cómo arriba cambiaron los controles. Aquí tú le dices, quiero un tamaño tabloide. En tabloide tú, si lo tienes en inglés, te va a decir tamaño 11 por 17 pulgadas, si mal no recuerdo. Sí, en algunas versiones tú vas a encontrar aquí en medidas, es 11 por 17 el tabloide. Le digo, tabloide, este es el tabloide,
Lo dejamos horizontal y ya que está listo, puedes hacer varias cosas. O seleccionas la herramienta de selección o le das Enter. Le voy a dar Enter en mi teclado. Ahí está, te dice, así se va a quedar, tabloide no sé qué. Sí, 43 por 28, sí, ok. Y ahí estoy. Selecciono mi herramienta de selección y ahí está. Ahora lo que tienes que hacer es que, bueno, tengo que seleccionar todo y escalarlo. Por eso, fíjate, bueno, puse los candados, se los voy a quitar. Selecciono todo, lo ajusto en una esquina. Y hago la ampliación. Fíjate cómo a la hora de hacer la ampliación se tarda un ratito porque tengo efectos, pero además ve cómo la ampliación en proporción, con Shift que le presioné, no me cubre todo el tabloide. Por eso es que te digo que si tú ya llevas el archivo tamaño carta y le dices que te lo amplifica un tabloide, te lo va a dejar centrado y te va a dejar todo ese espacio como una María Luisa blanca. Entonces yo por eso prefiero hacerlo aquí, porque la proporción no es exacta de un carta y un tabloide. Entonces, aquí ya el fondo hago la ampliación. Puedo mover mi objeto, inclusive hasta tengo más espacio, fíjate. Estos objetos, bueno, este ya lo tengo, lo voy a bloquear. Ya no lo necesito. Ah, pero está ahí. Este objeto, para que no se mueva, lo voy a bloquear desde acá. Acuérdate que te enseñé a hacer eso. Bloquear, selección. Y ya. Y entonces ahora sí ya puedo yo seleccionar. Muevo quizá la cédula. La puedo reducir un poco. Sin que deje de estar en 12 puntos esto. Y toda mi ilustración, que es esta. De hecho, esto también lo voy a bloquear. La puedo escalar inclusive más. Y ve qué bonito se va a ver. Se está tardando en redibujar por los efectos. Por eso te decía que hay que poner los efectos hasta el final. Este recuadro negro no lo escalé porque está abajo. Estaba en la capa que tengo protegida, ¿ves? Ahora sí. Hago esto. Y ahí está. Me pasé un poquito para acá. Ahí estamos. Ya. Y ahora esta, como es la foto, ¿la puedo mandar hasta acá atrás? No. Control Z. Ah, esta es la foto, claro. Este es el que necesito. Ahí estamos. Selecciono los dos objetos. Y lo que voy a hacer es que los voy a cambiar de layer. Ahí estoy. Y ya. Esto no se ve muy bien ahí. Pues mejor lo puedo pasar acá. Acá queda, mira. Aquí queda perfecto. Ahí está. Lo paso a la capa donde está este objeto y ya. Inclusive ya está el contorno negro. No hace falta. ¿Ve? Voy a ocultar las... aquí. Esto blanco no debe salir. Desbloqueo todo. Entonces ajusto mi fondo. Ahí estamos. Todavía le queda un poco. Lo estoy haciendo así desde lejos para hacerlo, según yo, rápido. Pero la idea es que tú lo hagas con precisión. Ocultar guías. Oculto reglas. Y esta sería mi propuesta final. Y ahora sí mando a imprimir. Bueno, aquí ya viste, tengo un problema. Este objeto está saliendo del cuadro. Ahí está. Y ya. Te sugiero de manera importante, haz una prueba antes de imprimir. O sea, una prueba de impresión. Revisas y ya que dices así queda, adelante. Lo único que restaría es comentar cómo va a ser la entrega de los archivos digitales. A continuación te voy a describir cómo los tienes que enviar. Para esto tengo aquí esta pequeña guía para que tomes nota. Y estos serían los criterios de la evaluación de la entrega final. Lo primero es el nombre de los archivos que me vas a enviar debe de tener esta estructura. Tu grupo, un guión normal o guión bajo, el que te facilite más. Grupo, tu nombre o nombres, tu apellido y el concepto ilustración final. Ejemplo, en este caso, grupo 3, 3008, Gerardo Paul,
guión, mi apellido Cruz, guión, ilustración final. Ahora, esta es la estructura que vas a seguir y en donde van a cambiar los archivos, pues es en la extensión. La extensión va a ser diferente de acuerdo a lo siguiente. Te estoy pidiendo que vas a enviar 4 archivos diferentes. El primero va a ser la imagen exportada como JPG de tu ilustración final para impresión. Esto es, estás aquí tú en tu archivo de Illustrator, te vas a ir al menú Archivo. Estamos hablando del archivo para impresión ya terminado, como lo acomodamos. Archivo, exportar, vas aquí a buscar el formato JPG y ¿en qué quedamos del nombre? La estructura. Copio y pego, grupo, ilustración final. Es el mismo nombre para todos los archivos, la diferencia va a ser la extensión. Y lo guardan en mi carpetita. Guardar 1, guardar 2. Me pregunta aquí, como la imagen la quiero para pantalla, va a ser en RGB. Y la calidad, vamos a ponerle calidad alta. Le digo OK. Y ya quedó exportado. Después, el segundo archivo que tienes que enviar es el archivo nativo.ai. ¿Eso cómo es? Bueno, el archivo nativo.ai, ojo, de tu ilustración original. ¿Qué quiere decir esto? Que no quiero este archivo en AI. El que quiero es el otro archivo. ¿Te acuerdas que ahorita que te indicaba, te dije sácale una copia? Quiero el otro archivo, que en este caso era este. Este es el archivo que te dije, sácale una copia antes de acomodarlo para impresión. Entonces, este archivo es el que quiero, porque aquí es donde yo voy a revisar todo lo que hiciste. Este archivo lo que vas a hacer es archivo, guardar como, y una vez más ya quedamos en la estructura del nombre, pero es formato tipo .ai, guardar, guardar. El formato en opciones de Illustrator, la versión que tú estés utilizando está bien, ok, listo. Ahora, ya tenemos eso. Tercer archivo que me vas a enviar, archivo.pdf con capacidad de edición. ¿Por qué quiero el archivo PDF? Porque muchas veces a la hora de que tú envías el archivo nativo, el Illustrator, si viene de otra versión diferente, hace cambios. Entonces yo voy a tener la capacidad de abrirlo si me lo mandas también como PDF. ¿Cómo hacemos el archivo PDF con capacidad de edición? Sigo estando aquí en mi archivo de trabajo original. Me voy a archivo, guardar como, otra vez. Lo repito. Archivo, guardar como. Aquí abajo es la clave. Bueno, por supuesto. Y aquí en tipo, aquí es donde vas a cambiar y le vas a decir PDF. Le dices guardar y en esta ventana que se abre, fíjate bien que diga ahora sí conservar capacidades de edición de Illustrator. Todo lo demás déjalo como está. Le decimos guardar PDF. Y finalmente te pido 4, el archivo de la imagen original que usaste. ¿Cuál es ese? Bueno, recuerda, aquí en tu trabajo, tú estuviste utilizando esta imagen que fue tu imagen de base y después hiciste la ilustración. Entonces, lo que necesito es que me mandes esta imagen. ¿Por qué te lo estoy pidiendo? Porque muchas veces yo les advertí que cuando colocaras la imagen en Illustrator fuera la imagen incrustada, no vinculada. Entonces, muchas veces por estar trabajando en tu casa, tú siempre has visto la imagen en el archivo, pero en el momento en que me la mandas, esta imagen quizá yo no la pueda ver porque tú, a la hora de que colocaste la imagen va linkeada y no incrustada, va vinculada y no incrustada. Por eso te estoy pidiendo la imagen original. Esa imagen tú la tienes. Si no la tienes, por algo que ya no la encuentras, si la estás viendo aquí en Illustrator, tómala, selecciona la imagen, dile edición, copiar, te cambias a Photoshop, abres Photoshop, le dices archivo nuevo, pegar y ya la salvas como JPG. Entonces, lo que quiero es el archivo de la imagen original. Son estos 4 archivos los que te estoy pidiendo. Por favor, es importante que sigas estas guías porque es
la manera en que tú tienes que enviar ya tus archivos finales a un cliente ya tiene que tener una estructura, tiene que estar bien organizado y bien presentado. Entonces, por eso te estoy pidiendo que pongas cuidado en cómo estás nombrando tus archivos. Ya que tengas tus archivos listos, en este caso yo voy a hacerlos, a ver, los más grandes. Los archivos que quiero que me envíes son el JPG, el PDF, la ilustración final y el archivo de imagen. Son estos 4. Estoy seleccionando los 4 archivos. Le voy a dar en la PC botón derecho. Le voy a decir enviar a carpeta comprimida en zip. Y en ese instante lo que va a hacer es que me genera una carpeta con este nombre que tiene que mantener la estructura. Presiono Enter y ya. Este es el archivo que quiero que me mandes, el zip. Me lo vas a mandar vía WeTransfer. De los archivos, en primer lugar voy a tomar en cuenta que envíes los 4 archivos diferentes como te los pedí. 2, que contengan los nombres de archivo como también te los estoy pidiendo. Es decir, con tu grupo, tu nombre, tu apellido y el título del trabajo. Y de la impresión, y que sea primero 2 impresiones, como te lo estoy pidiendo, el tamaño carta y el tamaño tabloide. Segundo, y esto te lo estoy indicando aquí, la impresión que sea en papel brillante, delgado, sin montar y sin camisa. No lo montes, yo sé que estamos acostumbrados a montar en bases rígidas, pero en este caso no nos funciona para lo que vamos a hacer. Entonces, sin montar y sin camisa de protección. Por supuesto, llévalo en una bolsita para que no se te vaya a mojar o algo. También voy a considerar aquí en la impresión que traigas la cédula impresa en la misma imagen. La cédula como aquí lo estuve indicando. 4, que la letra venga en 12 puntos, esto significa que sea legible, que sea sans serif, sin patines y que venga en curvas. Voy a anotar si viene o no en curvas, porque si cambió la tipografía y se ven los espacios de interletra abiertos, etc., es evidente que no iba en curvas y que lo cambió la impresora al mandar a imprimir. Que cuides la ortografía, acentos, mayúsculas, minúsculas y la ortotipografía. Eso significa la manera en que tú tienes acomodado el arreglo tipográfico. Si tienes palabras cortadas mal, eso significa que la caja también se te movió, etc. Sexto, la calidad de impresión y de limpieza del trabajo. Eso creo que no hay mucho que decir. Si la impresión está mal, ahí tienes que hablar con tu impresor que te repite el trabajo, y la limpieza en la que tú recibiste el trabajo, lo transportaste, etc. Y finalmente, entregarlos en la hora y fecha solicitada. Y muy bien, pues esto sería todo en cuanto a las instrucciones para la entrega de tu trabajo final. También espero que te hayan sido útiles estos últimos consejos, recomendaciones de herramientitas y de funciones que tiene Illustrator. Muchísimas gracias y felices trazos.